Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2024 del Seminario Internacional Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Corresponde la sesión virtual número 10, aprendizaje automático en la identificación de patrones criminales. La misma que está a cargo por la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, doctorando en Ciencias Forenses del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, para el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es un honor y es un privilegio contar con la participación de la doctora Heidi. Tiene usted la palabra, doctora Heidi, para dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Pues buenas noches. Hoy efectivamente nos toca este tema, que es el aprendizaje automático en la identificación de patrones criminales. Bueno, pues el aprendizaje automático Machine Learning y la inteligencia artificial han revolucionado muchas áreas, incluyendo la criminología y la criminalística. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos es lo que nos permite detectar patrones ocultos, que nos permite a las fuerzas del orden mejorar la prevención y la resolución de delitos. Los fundamentos en el aprendizaje automático se basan en algoritmos que permiten a las computadoras aprender a partir de datos sin ser programados explícitamente. Por ejemplo, existen tres tipos de aprendizaje automático. Tenemos el aprendizaje supervisado, que es el modelo que se entrena con datos etiquetados. Tenemos el aprendizaje no supervisado, que es el modelo que busca patrones en datos no etiquetados. Y tenemos el aprendizaje por refuerzo, que es el modelo que aprende a través de la interacción en un entorno y recibe recompensas o penalización. Por ejemplo, algunas aplicaciones comunes es el reconocimiento de voz como Siri o Alexa. Tenemos la recomendación personalizada como la sugerencia de Netflix o Amazon. Tenemos la detección de fraude en transacciones financieras y tenemos diagnósticos médicos en identificación de enfermedades a partir de imágenes médicas. Bueno, pues, ¿cómo se va a aplicar la inteligencia artificial en lo que es la criminología? Pues bueno, hay aplicaciones en la criminología como análisis de datos criminales, en donde Machine Learning puede analizar grandes conjuntos de datos criminales para identificar patrones y tendencias. Esto incluye la detección de áreas con alta incidencia de delitos y la identificación del modus operandi que suelen ser comunes. Tenemos la predicción de delitos, que es utilizando datos históricos. Los modelos de Machine Learning pueden predecir la probabilidad de que ocurra un delito en una ubicación específica y en momentos determinados. Tenemos el reconocimiento facial, en donde los algoritmos de reconocimiento facial pueden comparar imágenes de sospechosos con base de datos para identificar a individuos involucrados de los delitos. También tenemos el análisis de redes sociales, en donde Machine Learning puede analizar publicaciones comunes en redes sociales para detectar amenazas y actividades delictivas. Bueno, pues, ¿cuáles son los desafíos y consideraciones de la ética de la inteligencia artificial? Pues es la privacidad, que es el uso de datos personales, donde plantea preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos. Tenemos vías algorítmicos, que son los modelos Machine Learning, que pueden reflejar y amplificar sesgos presentes en los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a decisiones también injustas. Tenemos la transparencia, que es crucial que los algoritmos sean transparentes y comprensibles para evitar la toma de decisiones opacas. Bueno, pues ya vimos que el aprendizaje automático ofrece herramientas poderosas para la identificación de patrones criminales, mejorando la eficiencia y la eficacia en las fuerzas del orden. Sin embargo, es esencial abordar desafíos éticos y técnicos para garantizar un uso responsable y justo a estas tecnologías. Estos software van a ser utilizados, por ejemplo, en la historia del profiling. El profiling
No hay un momento exacto para decir cuándo empezó esta técnica, ya que el estudio de la criminalidad desde las ciencias de la salud mental tienen o data al mismo tiempo de su origen. Esta esta metodología ha estado basada principalmente en la creación y el desarrollo y el uso de técnicas clasificadas, teniendo como principal objetivo la captura del criminal. Bueno, el profiling o perfilación criminal es una técnica utilizada en criminología y psicología forense para poder identificar las características, comportamientos y patrones de un delincuente y de un desconocido basándose en el análisis de la escena del crimen, el comportamiento delictivo y otras evidencias. El objetivo es crear un perfil detallado de perpetrador para ayudar a las fuerzas del orden en su identificación y captura. Bueno, pues el análisis de la escena del crimen es importante, ya que nosotros en el perfil criminológico decimos que es la firma del delincuente. El análisis de la escena del crimen eh, examina la ubicación y las condiciones en que se cometió el delito, evalúa la organización y la planificación del crimen. También se analiza el modus operandi, que estudia los métodos y técnicas utilizados por el delincuente. Por ejemplo, podemos decir que un delincuente ya ha cometido varios delitos cuando vemos que ha hecho el crimen ordenadamente y no va a dejar tantos restos o tanta evidencia o no va a haber incluso como más manchadero de sangre o también una persona que apenas va a cometer un delito, por ejemplo, y que mató a una persona, incluso puede vomitar, podemos encontrar vómito en la escena del crimen. Esto nos está indicando que es una persona que no había cometido un hecho delictivo. También cuando tenemos una escena del crimen en que está como todo muy acomodado, donde no hay tanta mancha, eh, incluso borraron evidencia, podemos decir que fue un delincuente que ya lo ha hecho en repetidas ocasiones. La firma del delito se refleja en aspectos únicos y personales del comportamiento del delincuente. Incluye rituales o acciones específicas que no solamente son necesarias para cometer el crimen, pero que tienen significado psicológico para el perpetrador. Y también tenemos la psicología del delincuente, en donde se analiza la motivación y el estado mental del delincuente. Considera posibles trastornos de personalidad o psicológicos. Por ejemplo, cuando un niño ha sido lastimado, por ejemplo, por su madre, muchas veces quieren desahogar ese tipo de sentimientos y, y puede llevar a cabo delitos a mujeres que puedan ser parecidas incluso a su madre. Es cuando podemos ver una secuencia que tiene el mismo delincuente, esta persona que comete homicidios frecuentemente a mujeres con ciertas características fisionómicas, es porque ese tipo de mujer le recuerda a algo y siente una satisfacción al momento de pues privarla de la vida, ¿no? Tenemos el análisis de la víctima, en donde examinamos las características y el perfil de la víctima y evalúa la relación entre el perpetrador y la víctima. Bueno, pues como ven, este tipo de identificación de patrones delincuenciales se utiliza en la criminología también. Tenemos la definición de patrón delictual, que es un patrón delictual, pues se refiere a un conjunto de delitos que comparten características comunes como la ubicación, el tiempo, la víctima y el modus operandi, como lo que les acabo de comentar. También tenemos un análisis temporal y espacial. Se identifica cuándo y dónde ocurren los delitos y puede ayudar a detectar patrones. Por ejemplo, si podemos decir que encontramos un cuerpo en cierta área o en cierta circunferencia y posiblemente eh, pudo haber realizado otro delito unos metros más adelante o quizás una colonia adelante. Podemos observar y podemos meter este tipo de datos en el software y el software nos puede indicar aproximadamente dónde podríamos encontrar otra escena del crimen parecida, ¿no?
El modus operandi nos va a ayudar a estudiar los métodos y la técnica utilizada por los delincuentes para cometer este tipo de delitos. Un tipo de bibliografía que les puede ayudar es un libro que se llama Paz Ciudadana, Taller sobre Identificación de Patrones Criminales. Tenemos la Escuela de Ciencias Jurídicas, que nos narra análisis de patrones criminales. The Conversation, en donde menciona el perfil criminológico como tema de investigación, y etcétera, ¿no? Bueno, pues como les comentaba, este tipo de perfiles pues no tienen como tal de cierta fecha a la actualidad, sino también podemos ver que hubo aportaciones criminológicas que influyeron en el posterior desarrollo de la perfilación criminal, pues decían que la fisionomía, que es el estudio de la apariencia externa en los individuos y las relaciones entre dicha apariencia y su ser interno, o sea, nos dice que dependiendo de nuestras facciones físicas se van formando conforme nosotros seamos interiormente, ¿no? De la Porta sostiene que existe interdependencia entre el cuerpo y el alma, hallado anomalías en la cabeza, en la frente, en las orejas, en la nariz, en los dientes, que atribuye caracteres delincuenciales. Pues no sé si ustedes han escuchado que las personas, por ejemplo, que también tienen que tienen entradas en la frente, que son personas que son como muy analíticas, muy pensantes, piensan antes de actuar, que las personas también se menciona que cuando tienen la nariz que va hacia abajo, que les gusta el dinero, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de aspectos fisionómicos es lo que han estudiado por medio de estadísticas y que pueden reflejar este tipo de conductas en estas personas, ¿no? Con estas características. Bueno, pues también de la Porta destaca el valor de la expresión de los ojos y estudia la psicología de la risa y el llanto. Sus trabajos son elaborados después de observar a los detenidos en las cárceles y analizando autopsias de asesinados y de criminales ajusticiados. Por ejemplo, cuando una persona muere en una situación en donde él estaba espantado y asustado, las facciones de la cara las va a reflejar en el momento de haber muerto. Si una persona puede fallecer triste, incluso también se puede reflejar. Incluso cuando están vivos también las personas que han tenido como mucha tristeza en el alma, los ojos por lo general tienden a caerse. Este tipo de expresiones es por eso que se menciona que el alma está conectada también con las características fisionómicas que tenemos externamente, ¿no? Bueno, pues Jean-Gaspard Labarthe realiza una serie de comparaciones con los animales cuando las personas se asemejan a un perro, a un conejo o a un cerdo, le otorga las características psicológicas que se le atribuyen a tales animales, ¿no? Incluso ya ven, se oye muy despectivo, pero luego también le dicen, comes como marrano, o sea, eh, este tipo de comentarios también que son absurdos y feos, pero al final de cuentas siempre están comparando también a las personas, ¿no? Con los animales. Bueno, la frenología en 1882, Franz Joseph Gall afirmaba que la posible determinación de los rasgos de la personalidad, así como las tendencias basándose en la forma del cráneo, la cabeza y las acciones, son conceptos básicos de la frenología en donde nos dice que el cerebro está constituido por distintos órganos o estructuras, cada uno de los cuales corresponde a una facultad de la mente, recordando que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo son completamente diferentes. Em, a mayor tamaño de la estructura, mayor capacidad mental, se mencionaba. También la observación de protuberancias de la superficie del cráneo determina las facultades y características mentales, ¿no? Por ejemplo, decían que en esta parte de acá se encuentra la moral y los sentimientos, en la parte frontal está la razón, la parte occipital nos dice que son semi-intelectos y sentimientos, en la parte de acá atrás, o sea, en esta parte, decimos que tenemos el egocentrismo y así sucesivamente. Bueno, pues también la psiquiatría se sustituye las primeras tesis que atribuían
la génesis del comportamiento criminal a la que se denominaba locura moral. Esto es el núcleo de moral de la personalidad, no relacionado con la forma de pensar mentalmente o por la personalidad criminal. La criminología comienza a tomar en cuenta la personalidad del malvado como factor determinante de la delincuencia, es decir, el conjunto de rasgos de un sujeto que interacciona con el medio social, la cultura y el normativo, ¿no? Bueno, pues también tenemos la antropología criminal, en donde César Lombroso en 1836 y en 1909, al escudriñar el cráneo de un delincuente, observó una serie de anomalías que le hacen suponer que el criminal lo es por ciertas deformidades craneales y por la similitud con ciertas especies animales. Pretende encontrar un criterio diferencial entre un enfermo mental y el delincuente, pero al toparse con este descubrimiento comienza a elaborar lo que él mismo llamaría antropología criminal. Pues bueno, César Lombroso es un médico y antropólogo cuya clasificación criminal fue la más célebre. Del delincuente nato nos dice que es un ser atávico, producto de la regresión o etapas primitivas de la humanidad, y es un ser hipoevolucionado como consecuencia de un genuino salto atrás hereditario. El delincuente nano tendrá cinismo, gran desarrollo de pómulos, vanidad, crueldad, o sea que no va a tener sentimientos al realizar pues ciertos hechos delictivos en los que puede hacer sufrir a las personas, ¿no? Dice que también tienen ojeras en forma de asa, afán vengativo, insensibilidad al dolor, impulsibilidad, insensibilidad al color, que tienen tendencia al fuego, o sea, las personas que les gusta delinquir, les va a gustar la pirotecnia, ¿no? Lo que es el fuego. Va a tener tendencias a las orgías, mayor robustez de los miembros izquierdos, el uso frecuente del argot, insensibilidad afectiva, tatuajes obscenos y falta de remordimiento. Incluso se menciona por ejemplo, la gente que les gusta mucho la adrenalina cuando se suben a la montaña rusa y todo ese tipo de cosas, son personas que pueden tender a realizar un hecho delictivo pues con mayor frecuencia, ¿no? Bueno, para esto también se ha clasificado el delincuente en diferente tipo de delincuentes. Por ejemplo, tenemos el delincuente loco o moral, en lo que se describe como un idiota moral que no puede elevarse a comprender el sentimiento moral. O sea, son indiferentes, efectivos y cuando entran en la colisión con la ley, sienten indiferencia y se transforma en odio, en venganza, en ferocidad, en la convicción de tener el derecho de hacer el mal. Destacan, por ejemplo, como un famoso, bueno, quise poner esta imagen, eh, cuando se comete un hecho delictivo, todo se tiene que observar en la escena del crimen, así como en la criminalística, que tenemos que observar los indicios. Por ejemplo, no podemos observar a qué se puede dedicar una persona o cuál es su pensamiento o su manera de pensar en el momento de realizar un acto. Por ejemplo, este símbolo que se tiene aquí en que se ve una estrella de 5 picos, por lo general lo utilizan los satanistas. Si se fijan también en los cuadros que están en lo que es la cabecera, pues también son como cuadros satánicos. Y podemos observar que todo está manchado de sangre, eh, ciertas circunstancias. Ya tendríamos que ver cómo realizaría ella el delito para saber si es un ritual, por ejemplo, un ritual satánico, o puede ser un ritual en santerismo, etcétera, ¿no? Bueno, em, la criminología, pues, ha determinado que el delincuente se caracteriza por poseer en grado superior a la media o a los siguientes rasgos de personalidad, que tiene egocentrismo, tanto intelectual como afectivo, tiene refractariedad a la fijación de sentimientos, esto significa la habilidad, tiene propósitos de eh, dolorosas experiencias, es agresivo, o sea, es agresivo negativo e indiferente o sea, tiene indiferencia afectiva, escasez, ausencia de empatía
y simpatía con el prójimo, o sea, no le gusta interactuar con las personas, ¿no? Está dotado de suficiente adaptabilidad social. También podemos tener personas que pueden ser muy sociables y también pueden ser muy narcisistas, incluso pueden ser líderes, ¿no? Y también podemos encontrar este tipo de delincuentes, así como Ted Bundy, no sé si lo recuerden. Bueno, pues el sujeto es solo un medio delincuente, siendo la otra mitad de la sociedad, que es la criminógena. Vamos a hablar sobre el delincuente loco moral. Se describe como un idiota moral que no puede elevarse a comprender el sentimiento moral, como ya lo comenté. Son indiferentes, afectivos y cuando entran en la colisión con la ley, la indiferencia se transforma en odio, en venganza, en ferocidad, en la convicción de tener el derecho de hacer el mal. Por ejemplo, se dice que tiene una corpulencia física, que tiene astucia, precocidad sexual, perversión afectiva, que tiene inteligencia natural intacta, o sea que suelen ser muy inteligentes, suelen ser delincuentes desde la infancia a la pubertad. Por ejemplo, aquí es lo que les comentaba, tenemos un caso famoso que ilustra la diferencia entre estos dos tipos de delincuentes, que es Ted Bundy, que es el delincuente moral, y Richard Chase, que es un delincuente loco. Bundy era un asesino en serie que planificaba meticulosamente sus crímenes y carecía de empatía, mientras que Chase, conocido como el vampiro del Sacramento, sufría de esquizofrenia paranoide y cometía crímenes impulsados por sus delirios. Em, bueno, pues también tenemos al delincuente epiléptico. ¿Qué es un delincuente epiléptico? Pues es un delincuente violento y agresivo, que serán los delincuentes que cometen delitos gravísimos sin experimentar ningún tipo de remordimiento. Por ejemplo, este tipo de delincuentes, vamos a poner uno como ejemplo, es Misdea, que era un soldado napolitano de 22 años que tras de ser objeto de burlas por parte de sus compañeros, reaccionó violentamente disparando 52 cartuchos y matando a 7 de ellos, además de herir a otros 13. Lombroso identificó a Misdea como epiléptico destacado y su relación extremadamente violenta y la falta de remordimiento posterior. Bueno, pues también tenemos el delincuente loco, que es el que les mencionaba, como este Ted Bundy, que decía que el delito en estos no es más que un episodio en su anomalía mental, es considerado criminalmente inimputable, perdón, y aquí se consideran los alcohólicos, los histéricos, o sea, los que quedan como mal, también por no tener se puede decir, no tienen la suficiente prudencia o no saben controlar sus impulsos y sienten que se dejan llevar por sus deseos y pasiones, ¿no? Además, Lombroso hace una diferencia entre los delincuentes locos y los locos delincuentes. Los locos delincuentes son los enfermos de mente sin capacidad de entender o de querer o de comprender, ¿no? Algún crimen sin saber lo que hacen. Y el delincuente loco es el sujeto que ha cometido un delito y después enloquece en prisión. Bueno, pues el delincuente ocasional es aquel que se siente atraído por el delito o bien que cae en un delito por razones insignificantes. El delincuente ocasional es una persona que comete delitos de manera esporádica, generalmente influenciada por la circunstancia específica y no por una inclinación continua. Por ejemplo, puede ser que una persona haya dejado ahí un monedero y ese monedero trae dinero y se da cuenta y no le dice nada a la señora que se le olvida el monedero y se lleva el monedero, ¿no? O también cuando pueden dejar un celular y ese celular se les olvida o no están poniendo cuidado y la persona esta se le hace fácil tomarlo, pues este es el delincuente ocasional. Bueno, pues como les comentaba, las características del delincuente ocasional es circunstancial, en donde los delitos se cometen en respuestas a situaciones, como los que les comentaba hace un momento, ¿no? Tienen la moralidad común y mantienen una moralidad que generalmente rechaza la criminalidad, pero ceden en situaciones específicas. Y también están muy integrados a la sociedad. A menudo estos delincuentes están integrados socialmente y pueden tener empleos y familias estables, ¿no?
Pues como ahorita les voy a comentar, también existen los crímenes pasionales, que son aquellos cometidos impulsados por emociones intensas como el amor, los celos, la ira, la venganza, generalmente en el contexto de una relación íntima, y estos crímenes suelen ocurrir de manera repentina y violenta, y a menudo involucran a parejas o exparejas. Les voy a contar un hecho que tuve en Santa Marta, Acatitla. Fue una mujer que vivía con su pareja, pero no estaban muy bien. Esta chica se había dado cuenta de que el esposo tenía un amante y que ella la iba a dejar. Ellos tenían un bebé de 1 año y este señor le tocó trabajar porque trabajaba en Luz y Fuerza y se quedaba de guardia. Y este señor pues no iba a regresar a su casa porque iba a estar de guardia. E incluso en la entrevista de esta chica, ella menciona que le dice a su esposo, ¿sabes qué? Llévate esta cobija porque sé que hoy te quedas. Y él le dijo que sí. Entonces esta chica sabía muy bien y se queda de ver con un amigo y el amigo pues le ayuda a cometer el hecho. O sea, le habla al esposo y se queda de ver con él en el canal de Aragón y ahí le realizan varias puñaladas. Obviamente que este tipo de puñaladas, ¿cómo vamos a saber que fue que fue por algo pasional? Bueno, pues porque por lo general cuando son este tipo de crímenes pasionales, por lo general siempre las lesiones van a estar del lado del corazón. Este tipo de lesiones es porque ellos se sienten como heridos, lastimados, y es lo que provoca su psique, hace que funcione de esta manera y, o sea, lo más seguro es que les den en el corazón, ¿no? Bueno, pues los indicadores de crímenes pasionales es que existe una conexión emocional o romántica entre el perpetrador y la víctima. Tienen emociones intensas, que es el acto delictivo que está motivado para emociones fuertes y repentinas como celos, ira, desengaño. Tienen violencia extrema, ya que esta violencia puede ser desproporcionada y extrema y a menudo es en un solo acto, como el que les comentaba. Muchas veces también tienen confesión inmediata y muchas veces no, ¿eh? Pero el perpetrador también puede confesar el crimen rápidamente porque se puede arrepentir, pero a menudo también es por la carga emocional que tiene, ¿no? Alguna de este tipo de bibliografías tenemos en el Colegio de Psicólogos, la psicología de crímenes pasionales, tenemos expresión forense, que son crímenes pasionales, y bueno, espero que esta bibliografía les ayude por si les interesa saber sobre esto, ¿no? Eh, Como les comentaba, ¿qué tipo de lesiones vamos a encontrar? Pues como les comentaba en el corazón, que son lesiones cerca del corazón y pueden simbolizar un corazón roto, en el cuello y en la cara, que estas áreas son frecuentes atacadas debido a la visibilidad y a la carga emocional que representan. Eh, Muchas veces también hay hombres que han sido celosos aquí en México, incluso les han tirado ácido en la cara a sus parejas, ¿no? También la zona genital, en algunos casos las lesiones en estas áreas pueden reflejar celos o ira sexual. Bueno, pues la naturaleza de las lesiones pueden ser heridas múltiples, en donde lo que indica que es un ataque prolongado y repetitivo, pues por la furia que traen. Son heridas profundas, ya que la intensidad del ataque a menudo resulta ser heridas graves. Por lo general utilizan armas blancas, ya que es común que usen cuchillos u otros objetos punzocortantes, reflejando la cercanía y la intensidad del ataque, ¿no? Tienen un contexto emocional, o sea, como les comentaba, pueden realizar una confesión inmediata, en donde los perpetradores a menudo confiesan rápidamente el crimen debido a la carga emocional y al remordimiento. También se pueden suicidar o tienen una tentativa de suicidio, en donde el agresor puede intentar suicidarse después del crimen, reflejando la desesperación y el arrepentimiento, ¿no? También tenemos los crímenes por venganza. Bueno, pues los crímenes por venganza son aquellos motivados por un deseo de represalias,
o retribución hacia una persona o hacia un grupo. En criminología y perfilación criminal, estos crímenes se caracterizan por ciertos patrones y comportamientos específicos. ¿Cuál es la motivación? Pues es la ira y el resentimiento. El perpetrador siente una fuerte emoción de ira o resentimiento hacia la víctima, tiene relación con la víctima, tiene una conexión personal. eh, a menudo el perpetrador tiene una relación previa con la víctima como un excónyuge y puede tener un colega o a un amigo, ¿no? Tiene conocimiento detallado, en donde el perpetrador puede tener un conocimiento de hábitos y rutinas de la misma víctima, lo que facilita la planificación del crimen. Tiene una planificación y una premeditación, en donde suelen ser el perpetrador con antelación, planifica cuidadosamente el detalle de cada acto. Y en el escenario del crimen, las escenas son violentas, en donde los crímenes por venganza pueden ser extremadamente violentos, reflejando esa intensidad de emociones del perpetrador, ¿no? Mensajes o señales también se pueden encontrar y con esto hacen para comunicar la motivación, ¿no? Que los llevó. Aquí tenemos una bibliografía que se llama La psicología de los crímenes pasionales, o también tenemos expresión forense y entre otros, ¿no? Por ejemplo, un caso práctico aquí en México apenas acaba de pasar en estos últimos días. Es un secuestro a Jonathan N. en Hermosillo, Sonora, donde, según las autoridades, este secuestro fue motivado por una venganza entre grupos criminales, ya que Jonathan, de 16 años, fue privado de su libertad por integrantes de la organización criminal como represalias y por conflictos previos. Las pruebas recolectadas, incluyendo videos, fotografías y registros telefónicos, vinculan los hechos con un posible caso de secuestro agravado y asociación delictuosa. Bueno, como vemos en este caso, este tipo de casos ilustran pues cómo los crímenes por venganza pueden ser planificados, como les comentaba, y ejecutados con precisión, ya que recordemos que este tipo de delitos que son por venganza es porque hubo una motivación en donde pues estos sujetos tuvieron pues que ver em, algo que no les haya gustado. También se puede dar mucho en delincuencia organizada entre narcos, ¿no? Y pues bueno, este, ¿qué más les puedo comentar? Que pues la integración de conocimientos avanzados en la criminología y las capacidades de la inteligencia artificial ofrecen un potencial significativo para las ciencias forenses. Al aplicar modelos de aprendizaje automático y algoritmos de perfilación criminal, es posible desarrollar software sofisticados en donde no nos ayuden a los investigadores a identificar patrones delictivos, a predecir comportamientos criminales y a analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Esta sinergia no solo optimiza la recopilación y análisis de pruebas, sino que también mejoran la precisión y la velocidad de las investigaciones, permitiendo a los expertos en las ciencias forenses resolver los casos de manera más efectiva y justa. Pues bueno, es todo. Espero que les haya gustado y y pues espero verlos pronto nuevamente. Y muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado y que vean cómo podemos ir, cómo estos software van analizando este tipo de conocimientos, ¿no? Que nos pueden dar una mayor eficacia. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 del Seminario Internacional Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Esta sesión tuvo como título Aprendizaje automático en la identificación de patrones criminales. Doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, a nombre del directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, muchas gracias.
Muchas gracias a usted como siempre, doctor. De verdad es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. El honor y el privilegio es de nosotros acá en el instituto contar con su trabajo maravilloso y bueno, seguimos hacia adelante, doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo.